Ser podcast. No cabe ninguna duda, y no debe caber ninguna duda a todo el que lea el informe de hoy, de que cada norma legal internacional ha sido violada por las acciones de las autoridades israelíes en lo que respecta a los niños palestinos, y deben rendir cuentas por ello. El martes, una comisión de investigación de la ONU concluyó que Israel lleva a cabo una estrategia deliberada para acabar con el futuro de los palestinos en Gaza, atacando a sus niños, borrando su infancia y marcando sus vidas para siempre. En A Vivir, hoy dedicamos nuestro episodio de disección de un genocidio al infanticidio, al asesinato masivo de bebés, niños y adolescentes. Al menos 20.000 menores han muerto en 2 años, 44.000 han resultado heridos y 4.000 sufren amputaciones en un territorio al que Israel no permite la entrada de prótesis. Durante el mal llamado alto el fuego ha sido asesinado un niño cada día. La mayoría han muerto bajo las bombas, pero muchos han sido objetivo de francotiradores, de drones, de ataques contra colegios de desplazados, contra espacios de juego, contra puntos de distribución de agua, de comida. Con el sistema educativo, por supuesto, aniquilado ya, el genocidio ha condenado a los niños a trabajar para alimentarse. A veces la muerte de sus padres también les obliga a encargarse de sus hermanos menores, incluso de bebés. Mónica García Prieto, buenos días. Hola, Javier. Es, como dices, la cara más insoportable del exterminio de Gaza. Ante todo, pido disculpas a la audiencia por arruinar el desayuno, pero hay cosas que jamás deberían pasar. Los niños representan el porcentaje más bajo de víctimas en guerra porque son preservados, alejados del peligro, y su seguridad se convierte en la única obsesión de sus padres. Ellos suelen ser menos conscientes de lo que ocurre y son protegidos a toda costa. Pues bien, Gaza ha roto esa norma, porque allí no hay sitio seguro ni forma de proteger. El número de niños asesinados, esos 20.000, equivalen a 1/3 del total, y semejante estadística nunca se da en una guerra porque los niños están alejados del frente y son fácilmente reconocibles por los soldados. En Gaza, muchos niños ingresan con disparos de bala, algo que no he visto en otros conflictos, salvo en Palestina. Algo así solo puede suceder si hay una absoluta falta de disciplina en el ejército, o bien si hay la intención de exterminar a la nueva generación para garantizar que los palestinos dejen de ser un estorbo para la ocupación. Y la muerte de niños, además, destruye emocionalmente a sus padres y debilita el tejido social hasta el extremo. Me gustaría que escuchásemos un vídeo captado por un padre de Gaza en el 5º mes de genocidio, en el que se puede escuchar a su hija de 7 u 8 años acariciando y hablando con su gato, y le dice esto. Por favor, no nos comas cuando nos muramos. Si Dios quiere, te matarán al mismo tiempo, con nosotros. Pero si sobrevives, no nos comas. Vete a comer a otros, a gente a la que no conozcamos. Esa conciencia de que puedes morir en cualquier momento y sobre todo de que los animales devorarán tu cadáver, eso es algo que nunca he visto en niños víctimas de ningún otro conflicto, Javier. Otros vídeos de aquellos días mostraban a niños durmiendo en las tumbas de sus padres o escondiéndose en los bajos de camiones con la esperanza de ser atropellados cuando arrancaran. Es espeluznante y no creo que podamos ni siquiera empezar a concebir el nivel de trauma de toda esa generación, sobre todo teniendo en cuenta que 40.000 niños han quedado huérfanos también.
Bueno, como me dijo una psicóloga libanesa que trata a niños de Gaza, no existen manuales para tratar ese nivel de trauma. Esos libros, me dijo, se escribirán con esta tragedia o los escribirán ellos. Pero sí hay estudios que ponen los pelos de punta. Uno de ellos, a cargo del Centro de Formación Comunitaria para la Gestión de la Crisis en Gaza, consultó a 500.000 de menores, enfermos, heridos o huérfanos. Pues bien, el 96% sentía que su muerte era inminente y el 49% expresaba su deseo de morir. Es decir, cuando les preguntas qué es lo que más desean, la mitad responde que morir. Pero no de cualquier manera. Quieren morir de una pieza, con todos sus miembros, no despedazados ni comidos por los animales. Hay que entender que el 60% de esos críos han asistido personalmente al menos a un acontecimiento traumático, cuando no a varios, y que toda la población gazatí ha perdido familiares en este genocidio. La Convención de Ginebra del 49, ratificada por Israel, protege de forma integral a la infancia, pero Israel ha mostrado un desdén absoluto por los niños palestinos desde la creación de su Estado. Ahora bien, en este genocidio ha cruzado todas las líneas rojas. En Gaza se ha acuñado un acrónimo médico espeluznante, con las siglas NHSFS, Niño herido sin familia superviviente. Condición que comparten, por cierto, 17.000 niños. Algunos eran bebés cuando perdieron a toda su familia, como nos cuenta la escritora palestina Susan Abulhawa, que pudo visitar Gaza en 2 ocasiones en 2024 al frente de su ONG Recreos por Palestina. Claro que hay un ataque particular contra los niños. Es decir, Gaza tiene ahora la mayor población de niños amputados del mundo, creo que quizás de la historia, solo superada por el Congo, donde el rey Leopoldo amputaba manos. Es impactante tanto el nivel de discapacidades como el del terror. El cerebro de los niños se está desarrollando y cuando se les marca con el terror, no sé cómo será psicológicamente esa sociedad. Estos niños son resilientes, pero hasta cierto punto. Cuando estuve allí había bebés en incubadoras, bebés sin familia, ya sea porque sus familias habían sido asesinadas o habían desaparecido. Eran solo bebés y nadie los tocaba, nadie los sostenía. Solo de vez en cuando una enfermera metía la mano para darles de comer. Nadie tenía tiempo ni para cuidar realmente a esos bebés. Y me pregunto constantemente, ¿qué le sucede a un ser humano cuando los primeros meses de su vida los pasa en una incubadora sin hacer nada? Y luego está el tema de la educación. Israel siempre ha odiado que tengamos educación. De hecho, los palestinos tenemos el mayor número de títulos superiores per cápita de toda la región, más que los israelíes, más que cualquier otro pueblo de la región, y lo odian. Han hecho todo lo posible por suprimirla, por destruirla. Atacaron nuestras universidades constantemente y nunca les funcionó. Por eso ahora han arrasado por completo con todas las universidades, todas las escuelas y también con la capacidad de los niños para concentrarse, para aprender o para ser resilientes. Lo han destruido todo. Han convertido a nuestros bebés en simples niños que solo van a buscar agua. Y este es un plan sionista muy antiguo, y creo que esto es lo que la gente necesita entender realmente. Es decir, les han arrebatado la infancia, la educación, pero también toda normalidad, ¿no? Los espacios seguros para un niño. Y luego hay un ensañamiento que no hay en otras guerras. Así es. Tras el asalto israelí contra los hospitales, algo que repasamos hace 2 semanas, varios recién nacidos de la unidad de neonatos fueron hallados en estado de descomposición, algo que debería pesar para siempre sobre nuestras conciencias. Un diputado israelí, por cierto, les llamó terroristas natos. Y constantemente ingresan niños de corta edad alcanzados en ataques directos por francotirador o por avión no tripulado. Los médicos, gazatíes o extranjeros, no tienen duda de que hay un patrón de conducta. Se ataca a los niños como se ataca a todo civil desarmado. No hay distinción entre civiles y militares, ni tampoco entre niños y adultos. Y eso contraviene el derecho humanitario internacional.
En Gaza llegó un momento en el que no había cómo distinguir los restos humanos tras los bombardeos y los médicos, totalmente desbordados, tomaron la decisión de entregar a los familiares una bolsa con 20 kilos de carne humana cuando el fallecido era menor o 70 cuando era adulto. Pues que imagina recibir todo lo que queda de tu hijo en una bolsa de la compra. Los médicos han denunciado disparos contra bebés mientras eran amamantados y disparos certeros que partían en dos un feto aún en el vientre de su madre. Yo he entrevistado a Nick Maynard, un cirujano británico que pasó 2 meses en Gaza. Me contó que entre el 40 y el 50% de heridos por bala o metralla que él atendió eran niños. Y también constató un juego macabro entre los soldados israelíes. On my 4th day there in my most recent trip, Recuerdo que en mi cuarto día allí durante mi último viaje, mis colegas cirujanos de Gaza me llamaron al quirófano para que les ayudara a operar a un niño de 12 años que había recibido un disparo en el abdomen y se estaba muriendo en la mesa de operaciones. Intenté salvarle la vida, pero no pude. Me contaron que la familia del niño había dicho que le habían disparado los soldados israelíes, así que empecé a hablar con mis colegas allí y un buen amigo mío de la sala de emergencias del Hospital Nasser me contó cómo todos habían notado este patrón de lesiones que apuntaban a diferentes partes del cuerpo en diferentes días. Me contaron que un día, creo que una semana antes, ingresaron a 19 adolescentes en pocas horas, todos con disparos exclusivamente en la cabeza y el cuello, en ninguna otra parte. Luego empecé a hablar con otros colegas y entonces yo mismo noté que algunos días llegaban con disparos solo en el abdomen, otro día con disparos solo en el pecho, otro día en los brazos o las piernas y un día, el sábado antes de que me marchara del Hospital Nasser, 4 chicos adolescentes llegaron con disparos solo en los testículos. Así que todos constatamos ese patrón. Nos quedó muy claro que el patrón de lesiones, la localización de lesiones, era demasiado llamativa para ser una coincidencia. Nuestra impresión fue que estábamos presenciando casi un juego de práctica de tiro. Prácticas de tiro con niños. Es devastador, sobre todo porque, por lo que cuenta Maynard, es una práctica extendida. Lo peor que es que en el caso de Palestina es que ni siquiera es nueva. Hay que recordar que en la primera intifada, el ministro israelí Isaac Rabin, que luego fue premiado con el Nobel de la Paz, autorizó que se rompieran los huesos a los manifestantes palestinos desarmados, muchos de ellos menores, según denunciaron los propios soldados. Les rompían los brazos para que no tirasen piedras. Es decir, que este infanticidio tiene una intencionalidad tanto práctica como manifiesta, ¿no? Hace una semana un ministro de Israel, yo creo que lo escuchamos en el programa, defendía el asesinato masivo de niños cuando decía que por cada madre israelí que llore, deben llorar 1000 madres libanesas. 1000 madres deben quedarse sin sus hijos. Y también hay un patrón, ¿no? Y no solo por los ataques directos. La hambruna de Israel, por ejemplo, garantiza que los primeros en morir serán precisamente los bebés. Claro, porque no tienen grasa que consumir. Sus madres están en los huesos. La mayoría no puede amamantar por el trauma, el estrés, la desnutrición. Han dado a luz en pleno éxodo, en medio de una limpieza étnica, porque las clínicas maternas también han sido bombardeadas. Y no hay nada que darles de comer porque Israel mata de hambre a Gaza. Mira, la ONU denunció que después del alto el fuego se prohibió la entrada de Plum Peanut, una pasta de cacahuete enriquecida en proteína usada para combatir la desnutrición en hambrunas de todo el mundo. Pues bien, Israel lo declaró un producto de lujo. Yo le pregunté a Maynard, al doctor Maynard, qué ocurría cuando los médicos intentaban llevar consigo ayuda para la población. Y escuchad qué me contó. Un día, un grupo de médicos estadounidenses se unió a mi equipo y sabían que había escasez de leche de fórmula. Trajeron muchos biberones, pero los guardias fronterizos israelíes les confiscaron cada uno de ellos. So this was a clear and deliberate policy to refuse
Era una política clara y deliberada de impedir la entrada de alimentos, y nos quedamos sin nutrientes, nos quedamos sin alimentos que pudiéramos administrar por sonda gástrica, sin alimentación intravenosa para bebés ni leche de fórmula. Todo por el bloqueo deliberado a la entrada de estas sustancias en Gaza. Es que esto esconde una maldad. Me recuerda esas imágenes de colonos que impedían la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, volcando los camiones. Sí, comida, medicinas, prótesis. Hablamos, por cierto, de 4.000 niños mutilados que se arrastran por los campamentos de desplazados sin tratamientos ni prótesis, de infecciones que empeoran sus lesiones porque Israel restringe la llegada de medicamentos, de críos con lesiones auditivas por los bombardeos, con quemaduras terribles y, por supuesto, con un trauma que ha disparado las depresiones, el insomnio, la enuresis, las ganas de morir. En Gaza, niños de 5 y 6 años juegan a dar sepultura a sus muñecos, Javier. Hablamos de niños huérfanos, niños perdidos, sin familia superviviente o con heridas que les van a acompañar siempre, que han visto perturbada su visión del mundo, como nos cuenta Susan Abulhawa, porque lo único que han vivido es un genocidio. Los niños tienen mucho que procesar. Algunos son resilientes, pero muchos lidian con un tipo de trauma que es como una forma básica de pensar. Ni siquiera es un trauma. Es como una visión perversa de cómo es realmente la vida. Piensan que el mundo es un lugar donde caen bombas y los van a matar. Recuerdo que llegaron extranjeros, miembros de una ONG o algo así, y uno de los administradores me contó que los niños preguntaron, ¿de dónde eres? Y eran de algún país europeo. Y le preguntaron cómo eran las bombas en su país. Uno de ellos mencionó que había llegado en avión. Claro, esos niños no saben qué es un avión civil. Para ellos, un avión es una cosa que tira bombas. Y uno de los niños inmediatamente le arrojó algo, como si pensara que él era una de las personas de los aviones que lanzaban bombas. Tuvieron que explicar a los niños que hay aviones que solo transportan a buenas personas, que no todos los aviones transportan bombas, y no podían procesarlo. No alcanzaban a entender lo que les decían. Todo esto no puede ser casual, tiene que haber algún tipo de cálculo político detrás, porque Israel tiene que saber el impacto de toda esta situación en los más jóvenes, ¿no? Mira, según los expertos israelíes a los que he consultado, casi no hay margen de error en los ataques. Se bombardea a familias enteras y se ataca a niños acarreando garrafas de agua, comida, pero con total impunidad, sabiendo y viendo que no representan ninguna amenaza. Es chocante que el ejército israelí difunda las imágenes de sus propios crímenes de guerra, pero lo hace. Y todo parece estar pensado para infligir el máximo daño posible y exterminar lentamente a toda una comunidad desde el vientre materno. Y para ello, Israel calcula los detalles, como explica el doctor Munir Al-Bursh, director general de Hospitales de Gaza. Estamos ante una ocupación brutal que busca eliminar al pueblo palestino. No desean una vida digna para el pueblo palestino. Han atacado a los niños, a las mujeres e incluso al útero palestino. Al prohibir la entrada de suplementos nutricionales, ácido fólico, hierro y programas de cuidado infantil y materno, están atacando a los niños en el vientre de sus madres. Los casos de malformaciones congénitas han aumentado, incluyendo labio leporino, síndrome de Guillain-Barré y otras enfermedades que antes eran muy raras. Estamos hablando de personas que mueren en silencio bajo el arma del hambre sistemática y la restricción gradual de insumos esenciales. Vemos madres que se ven obligadas a desplazarse debido al hambre y la falta de hierro y vitaminas. Niños que nacen con un peso muy bajo, sin acceso a leche ni atención médica. Hay un aumento sin precedentes en las malformaciones congénitas, bajo peso, detención del crecimiento y muertes silenciosas en los brazos de sus madres. Esta verdad representa un crimen completo contra los lactantes, los fetos, el futuro de Palestina y el pueblo de Gaza. Lo que ocurre hoy en Gaza no solo destruye el presente, sino que quema las raíces de la esperanza y deja una profunda marca en las generaciones futuras. Hablamos del sufrimiento por la hambruna que hoy se refleja en graves complicaciones en madres y partos. La ocupación está matando a Gaza por todos los medios.
inventando múltiples y grandes herramientas para el crimen que comete. Y el mundo observa desde la distancia. Y esto no podía ser más cierto. Algún día tendrán que dar explicaciones muchos países, muchos dirigentes, muchas personas que han guardado tanto silencio. Mónica García Prieto, volvemos en septiembre con esta disección del genocidio en Gaza. Gracias, Mónica, cuídate. A vosotros, Javier. Hasta septiembre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.